Una palabra, hermanos, que es un adjetivo relacional, según la gramática, que escuchamos mucho en estos días y también cuando se cumple años y se escucha mucho en Navidad y en Año Nuevo, es la palabra feliz. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, son palabras que escuchamos con mucha frecuencia, hermanos, en estos días. Si pueden recoger, hermano, las copitas, el hermano Ricardo, no sé si esté por ahí. Entonces, es feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Son frases, hermanos, que escuchamos de lo más común. En términos generales, cuando alguien dice feliz Año Nuevo, feliz Navidad, está deseando que le vaya bien a la persona en términos muy generales. Puede ser que se refiera a cosas materiales, que te vaya mejor en el dinero, que te vaya mejor en tu salario, que te vaya mejor en el empleo para que ganes más dinero, que tengas más trabajo. Puede ser en algo material. O puede ser en algo sentimental, que te vaya bien en cuestiones de amor, que este año sí te cases, que este año sí encuentres novio o novia, o que este año sí se te haga el divorcio de una vez ya para que seas feliz. Puede ser también en algunos casos al decir feliz a las personas, Año Nuevo, Navidad, que no se refiere a cosas materiales, sino a cuestiones de paz, de algo emocional, que restaures esa relación rota que ya tienes tiempo. Porque hace 5 años, cuando celebrabas con tu familia el Año Nuevo, no faltó el tío que empezó a hablar de los terrenos de la abuela y empezaron a hacerse de palabras, y van 5 años que no se reúnen, porque desde entonces se hicieron de palabras. Y ojalá que este año sí limen las perezas con tu cónyuge, que perdones a tu yerno, que perdones a tu papá. Hay a veces en la frase feliz que deseamos a alguien en esta etapa, hermanos, puede ser un término muy amplio que se refiere a cosas materiales, sentimentales, cosas emocionales. La Biblia habla mucho del tema de la felicidad. Más de 250 veces aparece la palabra equivalente a felicidad, que puede ser gozo, puede ser alegría, puede ser felicidad. Incluso la palabra bienaventurado, que se repite muchas veces en la Biblia, es una palabra que se refiere a felicidad. Un bienaventurado es una persona feliz. Algunas traducciones, en lugar de decir bienaventurados los pobres en espíritu, dice qué felices los pobres en espíritu. La felicidad, el ser feliz, es algo que todos deseamos y buscamos. Es inherente en el ser humano, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del gozo. Todos deseamos ser felices, porque en esta vida, en este mundo, hay mucho dolor, hay mucha tristeza, hay mucha desilusión, hay mucho traición. Algunas personas miran con nostalgia hacia atrás en su vida y dicen: quisiera volver a ser feliz como lo era antes, cuando mis niños eran chiquitos, cuando todavía no me casaba, cuando era feliz y no lo sabía. Otros miran a otras personas y dicen: quisiera ser feliz como tal familia, como tal persona. El ser humano, muchas veces nos equivocamos en dónde pensamos que está la felicidad. Mucha gente busca la felicidad sin encontrarla, porque la busca a través de dinero, de cosas materiales, de sexo, de entretenimiento, de educación, de viajes, de un estado civil, de logros, de reconocimientos, pero allí no se encuentra. El cristianismo, de hecho, es una religión, hermanos, de gozo, de felicidad. ¿Por qué es tan importante, hermanos, la felicidad, el gozo en la vida cristiana? Porque está en el corazón de Dios. La felicidad, el gozo está en el corazón de Dios. Miren algunos pasajes de tantos. Cuando Jesús iba a nacer, apareció el ángel y le dijo a los pastores: no teman, porque les doy nuevas de gran gozo. Esa palabra gozo se refiere a felicidad, que ha nacido Cristo el Señor. La Biblia también dice que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. ¿Sí? En los cielos hay gozo. Y la única razón por la que la Biblia dice que hay gozo en el cielo es cuando una persona se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo. También dice la Biblia que cuando lleguemos al cielo, este será un canto: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. C.S. Lewis, un cristiano pensador, dijo que el gozo es el negocio serio del cielo. Hay muchos cantos que tienen que ver con gozo. Hay un canto que yo cantaba, hermanos, en mi primera iglesia donde me convertí. Se titulaba: ¿cómo podré estar triste
cómo entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes. Oigo al Señor decir: a Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar. Algunos se acuerdan, hermanos, de este canto y nos viene la nostalgia de cantarlo. El pastor Rick Warren dice que hay 4 leyes acerca de la felicidad, y creo que tiene mucho sentido lo que está diciendo él. Él llama esto las leyes acerca de la felicidad para que no confundamos dónde buscarla o dónde no está la felicidad, o lo que no es la felicidad, de acuerdo a la definición de Dios, obviamente. Primero, la felicidad, no busques la felicidad, prodúcela. Esa es una ley de la felicidad. La felicidad no es algo que se encuentra en algún lugar, es algo que se debe crear. Tú creas tu propio infierno o tu propio paraíso. Tú puedes ser feliz en tu matrimonio aun cuando tu cónyuge no coopere. La felicidad no se busca, se produce. Segunda ley de la felicidad no es una meta. En realidad es un resultado de, es un producto derivado de. La felicidad es resultado, no es una meta, es resultado de un pensamiento correcto, de una vida correcta, de una actitud correcta. Cuando tenemos un pensamiento correcto, una vida correcta y una actitud correcta, la felicidad llega en automático. No es una meta, es una realidad, es un producto, es una consecuencia de, es un derivado de hacer bien las cosas. Si una persona, hermanos, cree que la felicidad es la meta de la vida, es una persona muy egoísta, centrada en sí mismo, y esto lo llevará a una vida miserable. Jesucristo dijo en estas palabras esto que estoy diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, está hablando del bienestar material, de la comida, del vestido, y todas esas cosas le serán añadidas, pero dice: busca primeramente el reino de Dios. La tercera ley de la felicidad, según el pastor Rick Warren: mis hábitos crean mi felicidad. La felicidad es algo que decidimos, es algo que yo decido. La gratitud está directamente relacionada con la felicidad. Una persona agradecida es una persona feliz. Una persona quejumbrosa es una persona que no es feliz. Y hasta se le ve en la cara, hermanos, que no es feliz, con un gesto siempre de desagrado, de rechazo, de negativismo. Pablo, cuando está en la cárcel, hermanos, escribe, no lo puse este versículo en mi pantalla, en la pantalla: vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, dice Pablo: vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables, que el Señor Jesús viene pronto. Dice la Reina Valera, este mismo versículo: gozaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos. Así que nosotros le damos a nuestros hábitos forma, y luego nuestros hábitos nos dan forma a nosotros. Me gusta un canto que cantábamos hace mucho en Charcos: el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Por último, la última ley, según el pastor Warren: la felicidad basada en eventos es temporal. La felicidad basada en buenos hábitos es de larga duración. La felicidad basada en eventos es temporal. Algunos negocios de cerveza, me ha platicado Juan de Dios, dice la hora feliz de 3 a 4. Ellos mismos reconocen que la felicidad está basada en un momento temporal, en algo limitado. La felicidad basada en eventos es temporal. Salgo de vacaciones y estoy muy feliz, pongo fotos y las subo a Facebook, me retrato con Mickey Mouse, me retrato en un lugar muy bonito. Y luego, hermanos, regreso a casa y llegan los estados de cuenta que se subieron bastante. Se dice que Disneyland es el lugar más feliz de la tierra, ese es el eslogan de ellos, pero cuando llega el cobro, esa felicidad se desvanece.
Cualquier felicidad basada en eventos, en circunstancias, en ocasiones, tan pronto se termina el evento, se fue la felicidad. La felicidad basada, así que en eventos, es temporal. Voy a tomar, hermanos, como base un pasaje de Filipenses. Filipenses es una carta que Pablo escribió a un grupo de cristianos en la ciudad de Filipos, que era una colonia romana. Ahí Pablo en Hechos 16 comenzó una iglesia. Andando de viaje, en sus viajes misioneros, comenzó una iglesia ahí. Y pasando el tiempo, esa iglesia le mandó una ofrenda a Pablo cuando estaba en la cárcel. Porque cuando estaban en la cárcel, según los autores, N.T. Wright, ellos, los presos, no recibían comida de la cárcel, tenían que recibir ayuda de amistades para poder comer. Y la iglesia en Filipos le mandó una ofrenda a Pablo para que pudiera comer ahí en la cárcel. Y Pablo escribe esa carta de Filipenses para darle las gracias a los hermanos de Filipenses. Y el tema de la carta a Filipenses es el gozo, la felicidad, la alegría. 16 veces en 4 capítulos Pablo menciona la palabra alegría, felicidad o gozo, depende de la versión que leamos. 16 veces. El libro de Salmos contiene más veces la palabra gozo o alegría o felicidad, pero es un libro muy grande, 150 capítulos. El libro de Filipenses son nada más 4 capítulos, hermanos. Así que vamos a ver, hermanos, este pasaje. El título del sermón, que es un sermón de ocasión, es una serie. La próxima semana comienza una serie. Feliz año a través de relaciones sanas. Ahí me voy a puntualizar. Todos queremos ser felices, hermanos. De eso no hay duda. Es más, hermanos, tenemos un común denominador. Todos los seres humanos queremos ser felices. Donde somos diferentes todos es dónde la buscamos o qué perseguimos para llegar a la felicidad. ¿Sí? Es donde somos diferentes. Todos queremos ser felices, ahí estamos todos en un común denominador. ¿Cómo buscamos la felicidad o en dónde la buscamos o cómo creemos que se logra o cómo creemos que se produce? Ese es el tema aparte. El ser humano en su naturaleza, hermanos, nos solemos equivocar en pensar acerca de la felicidad. Por ejemplo, hay una frase que dice, lo único que quiero es ser feliz. La pregunta es, ¿qué tienes que hacer para lograrlo? Y la gente dice esta respuesta. Si tuviera ese coche, sería feliz. Otra gente diría, si pudiera ganar tanto salario, sería una persona feliz. Otro dice, si pudiera casarme con esa persona, sería feliz. Otra persona dice, si no me hubiera casado con esta persona, yo sería feliz. Al revés, ¿verdad? Unos dicen, si yo no estuviera en este lugar, pero estuviera en tal lugar, yo sería feliz. Si tuviera hijos, sería feliz. Si mis hijos ya se fueran de la casa, sería feliz. Si yo terminara la carrera, sería feliz. Si yo encontrara un trabajo de acuerdo a mi carrera, sería feliz. Un día se le preguntó a Madonna, la cantante Madonna, hermanos, ¿eres feliz? Ella contestó, soy una persona atormentada. Tengo muchos demonios contra los cuales peleo, pero quiero ser feliz. Tengo momentos pasajeros de felicidad. Estoy en camino a conocerme a mí misma y eso me traerá la felicidad. Pero aquí viene, hermanos, una pregunta importante. ¿Dónde debemos comenzar si queremos aprender a ser felices en la vida? ¿Dónde, según la Biblia, hermanos, es el punto de partida, de acuerdo a Pablo en su carta a los Filipenses, que es la carta de la felicidad? ¿Dónde, según la Biblia, podemos aprender a ser felices? ¿En qué punto tenemos que partir? El apóstol Pablo comienza, hermanos, con las relaciones interpersonales. Para Pablo, hermanos, es imposible ser feliz cuando las relaciones con otras personas son tóxicas, son malas, son dañinas. Miren, una persona puede tener dinero, puede tener poder, puede tener gente a su disposición, puede tener fama, puede tener todo tipo de placer, pero si está en medio de un divorcio, no es feliz. Si en el tema de las relaciones interpersonales no andamos bien, la vida no tendrá felicidad. Si el día que cumples años estás muy contento porque te hicieron una fiesta, están celebrando, y de pronto alguien invitó a tu ex o a tu cuñado que no puedes ver ni en pintura, ya
como dice el Salmo, se te borró la sonrisa. Cuando tienes un asunto pendiente con una persona, no quieres ni ir a la iglesia, te sientes mal. A veces el simple hecho que mencionen el nombre te molesta. Por eso decía un expresidente de otro expresidente, el innombrable. Mire, yo tengo una experiencia de mi niñez que voy a compartir. Era un día muy esperado para la familia donde yo pertenecía, en Monterrey, la familia Ruiz. Era muy esperado, hermanos, el día de Navidad. Vernos los primos, prender cohetes, comer tamales con la abuela, acostar al niño Dios. El momento de abrir los regalos era un momento muy emocionante. Recibir un juguete, hermanos. A mí me gustaba el Karate Kid, que le aplanaba la espalda así y hacía así la manilla. Era todo lo que hacía, pero para mí era algo, pues no sé, era como llegar por medio de la NASA allá a la luna, no sé, para mí era algo grande. Un simple mono. Éramos niños y sentíamos que era la felicidad, hermanos. Pero, por el calor de las copas, por la siempre eterna presencia de la cerveza en las reuniones de la familia Ruiz, que no podía faltar, empezaban los tíos a discutir y se empezaban a alzar la voz y se empezaban a gritar y luego de los gritos pasaban a los golpes, hermanos. Además oían los golpes secos donde se daban los tíos, mi papá y todos. Empezaban a pelear por a veces razones nimias, por terrenos de pelea, lo que sea. Hermanos, se nos venía toda la alegría, toda la felicidad del momento, se nos venía para abajo, hermanos. Esa pelea sabíamos que iba a tardar meses en poder volvernos a ver con los primos, que los primos no teníamos nada que ver, éramos niños, ya por grandes adolescentes. Pero los grandes nos hablaban por meses y no podíamos ir con la abuela si el otro tío estaba ahí con su familia. Si se daba cuenta que estaba ahí, mejor no vamos porque ya está aquel fulano ahí y no quieren ni verle la cara. Y me acuerdo que nosotros, sin tener nada que ver, hermanos, niños, con nuestro juguete, bien alegres, lo que había pasado, nos entristecíamos, hermanos. Y nos jaloneaban nuestros papás y nos llevaban como si nosotros tuviéramos la culpa. En rastra nos llevaban a la casa. Y el regalo ahí se quedaba, hermanos. Las relaciones personales se dañaban y el juguete y la memoria de los tamales y los cohetes que prendimos con los primos se desvanecían, hermanos. Y era niño, yo no entendía muchas cosas como ahora de adulto entiendo. Yo era un niño, literalmente era un niño. Mi mente decía, yo prefiero no tener un juguete y que no se peleen así. ¿Por qué se pelean así? Que no me den nada. No me interesan las cosas. Me interesa que se hablen. Pero era un niño, mi voz no sabía. Mi sentimiento no valía. Por eso yo no tengo apego a las cosas materiales, hermanos. Porque es un espejismo. Hay familias que ya no se hablan por terrenos, hermanos. Donde fui pastor en una ocasión, que no es aquí, allí, hermanos, los vecinos, en el funeral, se agarraron a golpes por una joyería que dejó la mamá que estaban velando para sepultarla. No se esperaron ni siquiera a sepultarla. Para Pablo, el inicio de la felicidad está en relaciones interpersonales sanas. Yo puedo tener muchas cosas, una esposa puede tener muchas comodidades, pero si no tiene buena relación con el esposo, no vale nada de eso. Una madre puede tener un problema muy grande con un hijo que no le habla y no es feliz por más que le den el 10 de mayo regalos. Cuando Pablo empieza a escribir, hermanos, su carta a los filipenses, comienza después de saludar a los ancianos y diáconos de la iglesia en Filipos. Ya se había crecido la iglesia en Hechos 16 que comenzó y ya había crecido para ese punto que Pablo le escribe su carta para ellos. Y ya está estructurada con ancianos y diáconos. Y les dice,
estas palabras. Y yo puse en rojo, hermanos, no está muy notable quizás, pero puse en color rojo la palabra ustedes, que en el español no es tan común como en inglés, que abunda en cada verbo poner este pronombre. Pablo dice, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría. La carta, que el tema es la felicidad, el gozo, y voy a descifrarlo, hermanos, por eso no voy a leer todo el pasaje, aquí lo tengo en 2 pasajes, en 2 textos. Esta carta para Pablo, el punto de partida, donde la felicidad es una realidad, es cuando yo tengo buenas relaciones interpersonales. O por lo menos, dice Pablo, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Por lo menos en lo que está de mi parte. Que el resentimiento no se anide en mi corazón. Por lo menos. Si no tengo una correspondencia del otro lado, ese ya no es tu problema, pero tú en tu corazón no tienes ese resentimiento. Así que para Pablo, hermanos, es muy importante, y voy a empezar a descifrar este pasaje. Dice Pablo, Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y les está escribiendo en esta primera sección, que es de la que voy a hablar. En esta sección Pablo está poniendo como fundamento, el gozo está en tener buenas relaciones interpersonales. Y yo las tengo con ustedes. Y vamos que si había una persona que se podía quejar de cómo le fue en Filipos, es el apóstol Pablo. Vamos a ver más adelante cómo lo trataron ahí. ¿Ustedes han ido a algún lugar donde le fue como en feria, hermanos? Y ya no quieren ni que le mencionen ese lugar. Pablo tenía una mente selectiva. Sabía eliminar lo malo y sabía seleccionar lo bueno. Así que, estos principios que voy a hablar son fáciles de explicar, simples de entender, pero muy difíciles de llevar a cabo. Primero, estar agradecidos por las personas en mi vida. Para Pablo, las relaciones interpersonales, hermanos, son el fundamento de la felicidad. Y espero que cuando digamos feliz año, feliz Navidad a alguien, estemos en nuestro corazón amándole, como Pablo nos está diciendo, teniendo un respeto por esa persona. Que no sea una frase cliché que sale de los labios nada más. Para Pablo, hermanos, un hábito para desarrollar la felicidad, si se practica con relaciones sanas, es estar agradecidos por las personas en mi vida. Todos tenemos personas que rodean nuestra vida. Desde pequeñitos, usualmente es papá y mamá, usualmente, hay excepciones. Usualmente son abuelos, tíos. Todos estamos desde que nacemos y vamos creciendo y vamos rodeándonos siempre de personas. Vamos a la escuela y tenemos compañeros de salón, tenemos maestros, maestras, directores, tenemos vecinos en nuestro barrio, siempre nos rodeamos de gente. Y Pablo dice, hermanos, que un hábito para poder desarrollar felicidad es estar agradecido por las personas que han sido parte de mi vida. ¿Sí? Los estudios han demostrado que la gratitud está vinculada con la felicidad. Por eso Pablo, después de saludar a los ancianos y diáconos de la iglesia y decir quién está saludando, Pablo dice, doy gracias a mi Dios. Doy gracias a mi Dios. Pablo da gracias, hermanos, en circunstancias muy adversas. No está en Cancún Pablo, en un hotel 5 estrellas, tomándose un coco, hermanos, con piña, ahí haciendo que los peces le coman. Dicen que hay peces que se comen los callos y esas cosas. No sé, Juan de Dios me ha platicado, yo no he llegado a esos niveles. Pero Pablo no está ahí, hermanos. No está con el minisplit que le está cacheteando así, hermanos, viendo una serie de Netflix. Pablo está en una prisión romana, siempre custodiado por soldados pretorianos, las 24/7, hermanos. Sus pies están amarrados. Está en condiciones peor que los cerezos que conocemos nosotros. Y dice, doy gracias a mi Dios.
del fondo de su corazón, cada vez que me acuerdo de ustedes. Esta simple verdad, hermanos, es la fuente de buenas relaciones. Cuando los matrimonios dejan de hacer esto, se empiezan a desmoronar. Cuando uno deja de recordar por qué se casó, qué le atrajo de esa persona, cuando deja de recordar las buenas memorias y ocasiones, cuando deja de ser agradecido con tu pareja, el matrimonio va de bajada hacia el olvido y posiblemente hacia su separación. El comentarista Jerry Lewis dice que el mejor regalo de bodas que él recibió fue una película de toda la ceremonia. En ese tiempo yo recuerdo que las grababan y las daban en un cassette, la boda completa. Él decía, Jerry Lewis, que cuando tenía problemas muy fuertes con su esposa y las cosas iban mal en su matrimonio, dice, me encerraba en un cuarto, estaba cerrada la puerta yo solo, ponía la película, la rebobinaba la película, y después de ver la película de mi matrimonio, cuando le juré a mi esposa amor en toda circunstancia, y de ver los votos y de oír el sermón y de ver la ceremonia, salgo un hombre libre, ya no deseando el divorcio. Pablo dice, cada vez que me acuerdo de ustedes. En otra versión dice Pablo, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Aquí, hermanos, hay una pregunta que pido con honestidad su respuesta. Cuando tú piensas en la gente que ha sido parte de tu vida, cuando te viene a la mente alguna gente que ha estado involucrado en tu vida, puede ser un profesor, puede ser tu papá o tu mamá, puede ser tu ex, puede ser tu primo, puede ser un patrón de trabajo actual o antiguo. El primer pensamiento automático que te viene, la pregunta ¿es de gratitud? Esta es la respuesta la mayoría de las veces, no. El primer pensamiento muchas veces que viene es, ¿por qué tendrá tan carácter feo esa persona? ¿Por qué es tan imprudente? ¿Por qué es tan impulsivo? ¿Por qué me casé con él o con ella? Esa persona no está bien, anda mal. ¿Por qué siempre se mete en problemas? ¿Por qué nunca duran los trabajos? ¿Por qué no trae dinero? ¿Por qué siempre llega tarde? El caso es que usualmente nuestro primer pensamiento en las relaciones interpersonales no es de gratitud. Es quizás, hermanos, en buscar algo negativo que es lo que nos hace recordar de esa persona. Cuando se muere es otra historia. Cuando se muere, todos los que hablamos en un funeral, era el mejor hombre, era el mejor papá del mundo. Pero en vida es otra historia. ¿Por qué pasa eso, hermanos? ¿Por qué se va perdiendo el encanto, por ejemplo, en el matrimonio? La familiaridad, dice un dicho, engendra desprecio. Entre más conocemos a una persona, vamos dejando a un lado de admirar sus virtudes y vamos enfocando en sus defectos. Y es más fácil recordar malos momentos que momentos felices en nuestra naturaleza humana. ¿Sí? Si empezamos a cultivar el hábito de pensar con gratitud, cuando pensamos en la gente, empezamos a desarrollar ese hábito de gratitud, ya sea papá o mamá, la pareja, el compañero de trabajo, el vecino, esto cambiará las relaciones con otras personas. Esto no viene en nuestra naturaleza, no viene en nuestro ser humano que sea inherente a nosotros. Por naturaleza no somos agradecidos, por naturaleza somos quejumbrosos, por naturaleza. Así somos, hermanos. ¿Sí? Vamos a una fiesta, hermanos, nos echamos 3, 4 platos y luego nos vamos. Estaba arrebatado, el pollo estaba arrebatado, no estaba muy bueno. Te jalaste 4, manito. Pues, imagínate que hubiera estado bueno el pollo. ¿Verdad? Diana, yo tengo quien se comió 4 platos, yo estuve checando ahí, Diana. Luego le paso el dato. La pregunta es, ¿qué es lo que ha causado que olvidaras lo que alguien hizo por ti? ¿Qué es lo que ha hecho que en el matrimonio se acabe ese amor? Dice el salmista José José, el amor acaba. ¿Sí conocen, hermanos? Ahorita va a pasar Mario a cantar ese especial. El amor acaba. Porque el alma se vacía, como el canto de la nube, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo. Vean, hermanos, como dice. No es Biblia esto, pero tiene sentido lo que dice este hombre, este cantautor. Y ceniza la palabra.
Porque el corazón porque el corazón de darse llega un día que se parte. Porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas. Ese lazo que se pone blanco, manos, con perlitas. Fake, ¿verdad? De ficción, pero bueno, se ve bonito, ¿verdad? Y que es el lazo. Luego se convierte en ¿qué, manos? Dice la canción, en cadenas. Como amarran al perro allá bravo allá atrás, hermano, se convierte en cadena, ya no es un lazo blanco bonito. Porque llega a ser rutina la caricia más divina, porque mueren los deseos por la carne y por el beso. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Eso es, desde el punto de vista sin Dios, hermanos. En Dios, el esposo le es mandato amar a la esposa. No es opción, no es sentimiento, es una orden de Dios. Ama a tu esposa. ¿Sabe cuál es el problema? Entre más te enfocas en una persona, más ves sus faltas, porque tenemos una memoria selectiva. Miren, el apóstol Pablo, no voy a usar mucho tiempo para la historia, en Hechos 16 dice que él iba a ir para Asia a predicar, pero Dios le dio revelación que le prohibió ir hacia donde él tenía planeado y lo mandó a Macedonia. Dice que le mandó una persona, hermanos, en una visión diciéndole, pasa a Macedonia y predícanos y ayúdanos. Hechos 16, el versículo número 9. Así que cuando Pablo vio la visión, dice el texto, hermanos, se fue a Filipos. Pablo obedece al llamamiento de Dios y ahí lo mandó Dios a Filipos, que era una Europa, lo que hoy se llama Europa, era una colonia romana. Una colonia romana era un Roma chiquito ahí, hablaban latín, todo era romano. Es como ir al barrio chino en Filadelfia o en Nueva York, todo es chino ahí, todo está en chino, las tiendas son chinas, los productos son chinos, la comida es china. Una vez me tocó ir en Filadelfia al barrio chino y no quise comer el menú porque estaba en letras chinas y yo de chino no sé nada, hermanos. Y dije, no va a ser caldo de murciélago lo que pida y entonces aquí me quedo ya. Mejor no pido nada. Estoy acostumbrado aquí al Walmart, ¿verdad? Comida china, que no es china, pero bueno, nos dicen que es china. Y Pablo llegó ahí a esa colonia romana llamada Filipos. Y dice el versículo 13, hermanos, Hechos 16, 13, que Pablo comenzó un día de reposo. Salimos fuera, dice Pablo, de la puerta junto al río, no había sinagoga, y empezó a predicar. Y una mujer muy influyente llamada Lidia se convirtió y se bautizó con toda su familia. Y dice, nos rogó, si he sido fiel al Señor, entre en mi casa y estén allí. Y nos obligó a quedarnos. Empezó a ver fruto ahí, hermanos. Pablo llegó a Filipos, donde está escribiendo la carta, y empezó a ver eso. Y dice la Biblia, hermanos, que cada vez iba allí a la oración, a ese lugar, y que le salió al encuentro una muchacha con espíritu de adivinación. Una versión antigua dice con espíritu pitónico, de la víbora pitón, un espíritu demoníaco era. Y esa muchacha, hermanos, adivinaba a unos hombres que lo tenían los judíos, un grupo de hombres, perdón, que lo tenían a esa muchacha, no eran judíos. Ella les daba ganancias porque le pagaban, a ver, dile a la muchacha que me presagia el futuro. Y le pagaban, y ella, muchacha con espíritu de adivinación, una especie de niño Fidencio. Y ella decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que nos anuncian el camino de salvación. Y todos los días repetía ella esa cuando pasaba Pablo y su compañero. Y un día Pablo, hermanos, le desagradó, dice el versículo 18, ahí está mero abajo. Y le habló al espíritu, no le habló a la muchacha, le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió el espíritu demoníaco de ella. Pablo no está actuando porque ella está diciendo una mentira. No está diciendo una mentira. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les anuncian el camino de salvación. Ahí no hay nada malo doctrinal o teológicamente, es correcto. ¿Por qué Pablo se molesta tanto y le saca el demonio? Porque Pablo no quiere que la gente confunda a los demonios con ellos. Pablo dice, los demonios son ellos y nosotros venimos de Dios. Y la gente va a decir, pues son los mismos. Pablo dice, cállate, y lo expulsa al demonio, ¿verdad? Porque no acepta Dios adoración de demonios. Por eso, básicamente. Pero noten lo que viene a continuación. Estamos en Filipos, donde Pablo está escribiendo la carta. ¿Sí?
Por cierto, nunca se va a predicar el evangelio sin oposición. Nunca, siempre va a haber oposición. El diablo siempre se va a oponer. Se vean qué bonito se bautizó a Lidia y qué bonito la familia se bautizó y era una mujer influyente, rica. Pues viene un problema, hermanos, porque no hay, nunca la obra de Dios se va a hacer, nunca. No hay manera de hacerla sin oposición. Bien. Entonces, hermanos, dice que cuando se vieron los hombres que tenían a esta muchacha para sacar ganancias pingües de este negocio, empezaron a hacerle calumnias a Pablo y a su compañero, ¿sí? Pablo y Silas, de que ellos estaban haciendo un desorden, un caos, fomentando la anarquía en la comunidad. Y entonces dice el versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A mí nunca me han dado cintarazos, hermanos. Nunca me han dado a mí con el fuete en la espalda. Nunca me han golpeado por predicar el evangelio. Nunca lo han hecho nadie. A mí. Nadie me ha pegado, ni me ha dado puñetazos a mí por predicar, hermanos. Y Pablo dice que le quitaron la ropa y empezaron a azotarle con varas, hermanos. Y lo echaron en la cárcel, en la parte de más adentro. Y los pies los tenía amarrados con unos fierros que no lo dejaban moverse, hermanos, toda la noche. Y note lo que vino, pero a medianoche, hermanos, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo no sé qué canto cantarían, hermanos. A lo mejor el canto de Marcos Witt, alégrense. No sé si era eso. O el himno que leí ahorita, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Sabe qué hubiera hecho, hermanos, si a mí me pasa eso que le pasó a Pablo? Busco el teléfono de mi hermano César. Le digo, César, llorando, ¿verdad? Consiga dinero, César. Busque por ahí hermanos de la iglesia que paguen y me saquen porque es una injusticia, no hice nada malo. Eso hubiera hecho yo. César, le encargo mucho. Es una injusticia del tamaño del mundo lo que están haciendo conmigo. Pero Pablo, hermanos, a medianoche, Pablo y Silas, su compañero, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y lo que viene a continuación es un milagro, hermanos. Y luego la Biblia dice, ya aquí paro la narrativa escrita, pero dice la Biblia que el carcelero que los cuidaba los llevó a su casa, les lavó las heridas y la señora le hizo chorizo con huevo con tortillas de harina recién paloteadas. El original griego dice eso, la traducción dice otra cosa. Dice que les dieron de cenar, les sirvieron la mesa, hermanos. Pablo, hermanos, fue golpeado en Filipos, fue humillado en Filipos, fue azotado en Filipos, fue arrestado injustamente en Filipos, fue enviado a prisión en Filipos. Pablo, hermanos, fue acusado falsamente y dice a los filipenses, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Eso se llama, hermanos, una mente selectiva. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida y miras atrás el catálogo de recuerdos, el Espíritu Santo va a picar una tecla en tu cerebro que se llama en inglés delete o delete, se escribe, borrar o suprimir. De modo que lo que en tu mente se concentra no son las cosas malas, ni lo que la gente te ha hecho, ni las injusticias, ni las heridas, ni el dolor. Lo que vas a recordar son las cosas buenas. Pero necesitas que el Espíritu de Dios esté en tu vida y tome control de ti. ¿Sí? Porque en nuestra mente hay de todo, hermanos. Y Pablo dice en su memoria selectiva, hermanos, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Y dice más, hermanos. Pablo pasó tiempo muy difícil en Filipos, pero no se concentró en eso, hermanos. No lo menciona en la carta. Todos pasamos, hermanos, momentos que nos causan dolor,
momentos que no podemos olvidar y nos gusta sacarlos otra vez y estarlos diciendo y estar lamiendo nuestras heridas. Nos gusta como un deporte porque no hemos dejado que el Espíritu de Dios tome control de nuestras vidas, hermanos. Todos hemos tenido tiempos difíciles, hermanos. La memoria es una elección. Los recuerdos es una elección, hermanos. Si tú decides no dejar tus malos recuerdos, tus malas experiencias del pasado, adelante, pero nunca serás feliz. Nunca serás feliz. Pablo decide ser feliz, hermanos. ¿Sí? Tú decides, hermanos, en qué enfocarte. Tú lo decides. Yo lo he mencionado, hermanos, el día que mi papá falleció. Yo no iba a hablar que el alcohol le causó mucho daño y a nuestra familia, a nuestra economía, y que vivimos mucha escasez y mucha inestabilidad por el alcohol y la economía. Yo quiero recordar, y lo recordé en el funeral, que cada vez que entrábamos a secundaria, a un año nuevo, en ese tiempo los libros se vendían. Mi papá decía, tú estudia, yo sabré cómo le haré para conseguir los libros. Tú ve y estudia, échale ganas. Había compañeros míos que tenían que trabajar en el mercado de abastos ahí en Monterrey, porque no podían sus papás darle estudio ya de secundaria. Y mi papá me decía, tú ve a estudiar, Tavo, tú échale ganas. Y si hay alguien, porque yo amo el estudio, es por mi papá. Yo amo estudiar, me gusta mucho estudiar. Yo no pude estudiar más, yo quería estudiar un doctorado en Biblia, en teología, pero ya no pude por la economía, por la familia que estoy creando o que crié. Pero me gusta mucho estudiar y uno que formó parte de eso fue mi papá. Yo no me voy a concentrar en lo negativo, me voy a concentrar en lo positivo de mi papá, porque quiero tener una memoria selectiva, hermanos. Ser agradecido produce beneficios físicos. Practicar el agradecimiento mejora tu sueño, reduce tus niveles de estrés, refuerza tu sistema inmunitario. La gratitud reduce también, hermanos, los síntomas de la depresión y mejora la autoestima. Y por si fuera poco, practicar la gratitud que nos lleva a la felicidad mejora las habilidades sociales y profesionales. Con todos sus beneficios, ¿cómo no ser agradecido para ser feliz? Voy a dejar una tarea, hermanos. Al terminar mi primer punto, voy a dejar una tarea. Escoge a 3 personas en tu mente que han sido parte de tu vida, o que son parte de tu vida actualmente, o que fueron parte de tu vida. Puede ser cónyuge, familiar, compañero de trabajo, médico, profesor, amigo, alguien que ha estado vinculado contigo. Escribe, por lo menos, de cada uno, 3 cosas por las cuales le das gracias a Dios por ellos, hermanos. Y la relación personal sana es el punto de partida de la felicidad verdadera, hermanos. No es un carro del año. Sí te da comodidad. Hay cosas que dan comodidad, no felicidad. Y que no es nada malo, pero que tienes que entender que eso no es felicidad. Eso es comodidad. Un carro del año es comodidad, una casa amplia es comodidad, un buen salario es comodidad. Sí, es comodidad, claro, y no es nada malo, no es malo obtenerlo lícitamente, no tiene nada malo, pero lo malo es que creas que ahí está la felicidad, eso es lo malo, ahí no está la felicidad, ahí no es la felicidad. La segunda cosa, hermanos, Pablo practicó esto, la segunda cosa, y voy a llegar hasta aquí nada más por el tiempo, hermanos, si puede ponerle el nombre, la canción del Juan que puso la vez pasada del sermón de 15 días, instrumental de su nombre. Orar con gozo por las personas que son parte de mi vida. Dice Pablo, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría, dice Pablo. Orar con gozo por las personas que son parte de mi vida. Este es otro segundo hábito de la felicidad, de acuerdo al apóstol Pablo en Filipenses 1, en las relaciones interpersonales. Orar
con alegría por las personas que han sido o son parte de nuestra vida. Si las personas no están en nuestro corazón, entonces están en nuestros nervios. Y si oro por una persona que está en mi corazón, entonces no me molesta esa persona. Muchos de los problemas que tenemos en nuestras relaciones personales es porque reaccionamos más con la razón que con el corazón. Hay cosas que no son de entendimiento, son de empatía. De ponernos en los zapatos de la otra persona. A veces hay que entenderlo así. Que no es algo de entenderse y razonarlo, es algo de tener empatía por la persona. Tal vez ese recuerdo de esa persona que te hizo daño, esa persona reaccionó a algo, hermanos, que él mismo experimentó. Viene de una situación complicada y te lo atravesaste en la vida y te hace sufrir también a ti. Piensa en un momento una persona que le ha irritado. Piensen ahorita en una persona que les ha irritado. Por favor, no volteen a ver a su esposo o esposa. Solo piense. Ha tenido una relación tensa. Le han quitado el ánimo que traía. Dos cosas. ¿Has orado por esa persona? ¿O te has quejado de esa persona? ¿Has sido quisquilloso, criticón? Cuando oramos por una persona, somos menos quejumbrosos y menos criticones. Pregunta, ¿funciona la queja? No. ¿Funciona la crítica? No. ¿Funciona ser quisquillosos? No. ¿Funciona la oración? Sí. Porque aquí está la clave de la oración, hermanos. Muchas veces la oración no es para que haya un cambio en otra persona, sino para que haya un cambio en nosotros. A veces orar porque alguien cambie y que no cambia y que he estado orando por años por esa persona que cambie y no cambia. Dios tiene un plan. Quiere que cambies tú. Lo he visto con enfermos, hermanos. A veces hemos orado por enfermos y han sanado. A veces hemos orado por enfermos y se han muerto. Y cuando eso pasa, cuando la oración no se contesta como se la estamos pidiendo a Dios, es porque Dios quiere trabajar en nosotros, hermanos. Él quiere hacer una obra en nosotros. No ha terminado Dios. Y Pablo lo dice más adelante, que no ha terminado Dios en nosotros. Hasta que Cristo venga, va a terminar en nosotros. Cuando oras por las personas, oras como Pablo, con alegría. Siempre queremos que la gente cambie, pero muchas veces la gente no va a cambiar. Tú no vas a hacer que alguien cambie, pero tú puedes cambiar. La oración positiva es más efectiva que el pensamiento positivo, hermanos. No hay nada malo con el pensamiento positivo que se ha promovido mucho en las pláticas de superación personal, leer libros y pláticas motivacionales. No es nada malo, pero eso no va a cambiar a las personas. La oración positiva sí puede cambiar. ¿Qué puedo incluir en mi oración? Cuando yo oro por una persona, como Pablo dice, cada vez que me acuerdo de ustedes, Filipos, yo oro con alegría por ustedes. ¿Qué puedo orar yo? ¿Qué puedo incluir en mi oración yo, hermanos? Para orar por una persona que ha sido parte de mi vida. Había un músico, hermanos, que hizo una oración en un canto, una canción de él. Harold Lowenstein se llamaba él. Una canción country. La tituló Oro por ti, en inglés. Es una canción compuesta por la amargura ruptura que tuvo con su novia y le dio un giro a su vida. Él dijo, antes de escribir el canto, dice, no he ido a la iglesia desde hace mucho tiempo. Pero cuando rompimos nuestro noviazgo me acerqué a la iglesia y el predicador me dio un consejo. No puedes odiar a quienes te han hecho daño. A veces nos enojamos, pero no debes condenar ni odiar a nadie. Deja que Dios haga su trabajo. Tú solo ora por ellos. Y luego hizo una canción que se la voy a leer, hermanos. El estribillo decía, Él
este hombre, hermanos, de nombre Harón, la canción la escribe para su novia. Oro para que se te rompan los frenos bajando una cuesta. Oro para que una maceta se te caiga de una ventana y te golpee en la cabeza, como me gustaría a mí. Oro para que llegues tu cumpleaños y nadie te llame. Oro para que estés volando en el avión y el motor se descomponga. Oro para que ninguno de tus sueños se haga realidad. Solo quiero que sepas que estés donde estés, cariño, yo estoy orando por ti. Pablo no pensó en ese contenido, hermanos. No le estoy dando ideas a los esposos. Pablo no pensó en ese contenido. Pablo dice a los filipenses, hermanos, que en las oraciones incluye algo. Se ha hecho un estudio, hermanos, Skip Heitzig hizo un estudio sobre Pablo en las epístolas, habla que ora por los que les está escribiendo. A los efesios les dice que está orando por ellos. A los colosenses les dice que está orando por ellos. A los tesalonicenses le dice que está orando por ellos. A Filemón le dice que está orando por él. A Timoteo le dice que está orando por él. Y en Filipenses le dice que estoy orando por ellos. Y en un estudio que se hizo, hermanos, Pablo era parte de su vida, disciplina, orar por las personas. Y lo hacía con mucha regularidad. Pero aquí hay uno muy importante, hermanos. Pablo nunca ora. En esas oraciones registradas en la Biblia de Pablo, porque da la oración y dice por qué está orando. En esas oraciones que están registradas en el Nuevo Testamento, Pablo nunca ora por lo físico, nunca ora por un trabajo, nunca ora por la salud de una enfermedad, nunca ora, hermanos, por cuestiones materiales ni físicas en el estudio. A lo mejor lo hizo Pablo, pero no está registrado. En el registro bíblico del Nuevo Testamento, cuando Pablo ora por alguna iglesia o por algunos individuos como Timoteo o Filemón, y lo dice ahí, y dice que está orando por ellos, nunca menciona una enfermedad, algo físico, algo material. Que te encuentres un mejor trabajo, que compres un mejor carro. Nunca lo hace Pablo. En el registro que tenemos del Nuevo Testamento, a lo mejor no está registrado y en los cultos sí oraba por esas situaciones, no sé yo. Pero aquí Pablo está orando, hermanos. ¿Y está orando por qué? Esto es lo que pide una oración, dice Pablo, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Empieza por el amor, que el amor de ustedes abunde. Usa la palabra pleonasmo, que sea mucho, abundante. Un pleonasmo es cuando repetimos algo, súbete para arriba. De ahí Pablo viene esa palabra, abunde. Pablo ora para que crezcan en amor. ¿Por qué oraría Pablo por amor? Porque el amor es el distintivo de la vida cristiana, hermanos. Pablo dijo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. 1 Corintios 13:13. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Sí? Ora Pablo por la expresión más importante de la fe cristiana, que es la expresión del amor. Si una iglesia, si un cristiano tiene amor, es un testimonio muy poderoso, hermanos. Yo aprendí un dicho de los americanos que me impactó mucho y he querido hacerlo parte de mi vida. A la gente no le interesa cuánto sabes hasta que sabe cuánto le interesas. Una persona puede saber mucho de Biblia, pero si la gente no le interesa, la gente lo nota y lo sabe. A la gente no le interesa cuánto sabes hasta que sabe cuánto le interesas. El famoso predicador Dwight Moody dijo, un hombre puede ser un buen médico sin amar a sus pacientes. O puede ser un buen abogado sin amar a sus clientes. O puede ser un buen geólogo sin amar las rocas o la ciencia. Pero un hombre no puede ser un buen cristiano sin amor. Y Pablo ora por ellos, hermanos. En sus relaciones personales con ellos dice, quiero que crezcan en amor. El amor cristiano, obviamente. También Pablo ora, hermanos, por una segunda cosa, porque tomen buenas decisiones, para que disciernan lo que es mejor, dice Pablo. Está orando porque el amor abunde y para que disciernen lo que es mejor. Esto tiene mucho sentido, hermanos. Las buenas decisiones harán que seas feliz porque estás haciendo la voluntad de Dios. Y Pablo ora por una tercera cosa, para que vivan en integridad, vivan una vida cristiana
agradable a Dios, y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Mi pregunta aquí, los que son papás aquí, los que somos papás, yo soy papá, aunque no tengo niños en casa, soy papá. Padres, ¿están orando porque sus hijos crezcan en amor? ¿O nada más oran para que encuentren un buen trabajo? Que no es nada malo, pero también oran por amor, que crezcan en amor. También oran para que tomen buenas decisiones. También oran para que vivan bien en integridad, que en el trabajo no roben, que no echen mentiras, que en el trabajo cumplan su horario de trabajo y no estén escondiéndose para no hacer trabajo. Esposas, ¿están orando por sus esposos para que crezcan en amor? Es que no me ama mi esposo, me desprecia mucho. Estás orando para que tu esposo crezca en amor. Estás orando para que tu esposo tome buenas decisiones, que deje de pensar en terminar el matrimonio y en dedicarse a la familia. Estamos orando, hermanos, como Pablo oró por los hermanos Filipos. Orar con gozo por las personas que son parte de mi vida. O tu oración es hacia tu esposo: Dios, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿Cuál es la oración? Voy a alcanzar lo último, hermanos. Voy a ir rápido. No lo último, son 4 puntos, pero llego a 3. Espera lo mejor de las personas en tu vida. Pablo dice, hermanos, estoy convencido de esto, que el que comenzó con tan buena obra en ustedes, ya no me alcanzan los ojos, hermanos, a ver, es el versículo número 6, hermanos. No sé dónde lo tengo. No, yo pensé que lo tenía aquí en mis apuntes. Pero Pablo dice, estoy convencido de esto. El que comenzó con, ¿qué dice él? Tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Gracias, hermanos. Pablo dice, estoy seguro, en la Nueva Traducción Viviente. Hay 3 cosas que se pueden hacer para sacar lo mejor de las personas. Pablo, hermanos, este es un punto muy importante. En sus relaciones interpersonales esperaba lo mejor de la persona en su vida. ¿Sí? Lo primero que Pablo hacía, hermanos, es que él creía en las personas y les daba seguridad a la gente. A veces me ha preguntado gente, mi misma esposa me ha preguntado, ¿y tú crees que esa persona va a cambiar en verdad? ¿Va a dejar el crico? ¿Va a dejar ese estilo de vida? Bueno, yo no sé, yo no soy Dios. Algunos he invertido mucho tiempo y dinero, me sacaron la lengua y se fueron. Otros vinieron a Cristo y se afianzaron, hermanos. Mi labor como pastor es creer en las personas y darles seguridad. Esa es mi labor. Como pastor, no es decir, no me gusta la finta de César, se me hace que César no va, no, nomás vino a ver si había comida o algo. No, a mí no me gusta César. Si yo hubiera pensado eso de César, hermanos, cuando llegó, un defecto debe tener mi hermano, que ya lo sabemos todos, le va a los Tigres, pero bueno. Pero el hermano ha sido una bendición a la vida de la iglesia, hermanos. Ha evangelizado mucho, ha acarreado mucha gente al Señor. Y la familia también, no estoy excluyendo, no digo que nada más esa, no se va a ofender el resto de la familia, ¿verdad? Perla, Rosy, todos ellos, Pedro, todos han hecho una labor de traer gente al Señor. Pero imagínense que yo los veo y digo, no voy. Sí le dije que iba a ir, pero, y me va a decir, me quedé con un flan de chocolate, ¿se acuerdan que fue la primera vez que lo visité, un flan de chocolate? Esperándolo, pastor, nunca fue. Y yo por dentro, no, es que nunca te vas a convertir tú, César, no, te gusta mucho el fútbol y lo vas a preferir. Yo no soy quien para hacer eso, hermanos.
Pablo cree en la gente, estoy convencido de esto. Yo voy a invertir en la gente, hermanos. Si me sacan la lengua algunos, si se burlan de mí, si me vieron la cara, mi labor como pastor yo la hice. Y delante de Dios diré, Dios, yo hice tu voluntad. Yo no estoy obligado a que la gente se convierta a Cristo. Estoy obligado a compartirles la fe. Hablarles de Dios. Eso es lo que estoy obligado. Eso sí estoy obligado y de eso me va a pedir cuentas a Dios. Pero el que se conviertan yo no estoy obligado a eso. Algunos se van a convertir, otros no. Y ¿saben qué, hermanos? Muchas veces necesitamos que alguien crea en nosotros. A veces los hijos en la casa necesitan que sus papás crean en ellos. Porque nadie les echa porras. Porque nadie, al contrario, ya lo veíamos en el tema de los hijos, creando los hijos. En la escuela hay bullying. A veces los mismos maestros, hermanos, se burlan de los estudiantes. Y el niño, el apoyo que debe recibir mejor de quien cree en él es su papá. Debe decirle papá a sus hijos, hijo, échale ganas, creo en ti. Dale seguridad a tu hijo. Dale seguridad a otro cristiano que está batallando. Está batallando porque no puede dejar la pornografía. Está batallando porque no puede dejar la lujuria. Está batallando porque no puede dejar algún vicio que lo trae. Está batallando mucho. Dale tu palabra. Dale tu apoyo. Como humanos decimos, no, este no tiene solución. Bueno, somos humanos, no somos Dios. Gracias a Dios, nosotros no somos Dios. Segunda, hermanos, cosa, darle visión a la gente. Pablo dice, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios comenzó una obra en cada uno que ha venido a Cristo y se ha bautizado. Dios comenzó a trabajar en ese lugar. Y hay un letrero ahí, como en la carretera, bajo construcción. Disculpen las molestias. Nosotros debemos darle visión a la gente, hermanos. A mí me gusta decirle a la gente, yo sé que Dios tiene para ti algo, y tiene algo en el reino suyo. ¿Qué es? No sé. A lo mejor en el trabajo tú vas a ser alguien que traiga gente del trabajo a Cristo. Tal vez en tu familia tú eres la pieza clave para que vengan tus hijos, tus sobrinos. Tal vez, hermanos, a veces ver en alguien un potencial. A lo mejor de los que se están acercando ahorita a Dios, un día Dios va a llamar de allí a algunos para que sean pastores. Y un día pasando los años van a estar aquí predicando, hermanos. Yo no sé, solo Dios lo sabe. Mi primer pastorado fue en Allende. Y el que ahorita predica ahí, hermanos, es un joven laico que cuando yo llegué ahí a esa iglesia, su papá llegó poquito después. Y Carlitos, se llama Carlos, era un niño muy pequeñito que iba con su papá en una bicicletita. Y ahorita es el predicador. Él es laico, él es enfermero de carrera, pero está predicando ahí y es querido por la iglesia, es amado por la iglesia. Uno nunca sabe, hermanos, si Alejandro se va a hacer pastor un día. No sé, Alejandro, no te vayas. Tercero, él era paciente con el progreso de la gente hasta el día de Cristo, hermanos. Yo no voy a decir, este año le doy a Leo para que se afiance bien en la fe. Este año 2026. Si no se afianzó el 2027, olvido a Leo ya, lo borro de mi teléfono. No, hermanos, hasta el día de Cristo. Hasta que Cristo venga, hermanos. Vamos a esperar que Dios haga la obra en la gente, hermanos. Así que el punto de partida para producir la felicidad es tener relaciones interpersonales sanas, hermanos. No es que nos aumenten el salario. No es que compre el carro de mis sueños. No es que le agregue los cuartos a mi casa. Son cosas buenas, son cosas que no están mal, que te van a dar comodidad, sí, te van a dar mucha comodidad, pero no te van a dar felicidad. ¿Entiende esa verdad? Eso no está la felicidad. Yo creía que ese mono
Karate Kid, hermanos, que hacía así la mano, y uno de ellos, el mejor, traía un halcón aquí que se quitaba y se ponía. Me iba a dar la felicidad si me lo regalaban. Me lo regalaron y terminó con un pleito la cena navideña de mis papás y mis tíos, a golpes. Y el juguete lo rumbé. Ahí no estaba la felicidad. No está en eso, hermanos. Está en relaciones sanas. No que estés de acuerdo en todo, no, es imposible que estemos de acuerdo. Pero que son relaciones sanas, de respeto. Relaciones de desear lo mejor de otra persona. Y aunque tome un camino diferente, porque así fue las circunstancias, que no haya en mi corazón ese odio, ese desprecio, ese resentimiento que me va a hacer daño. Termino, hermanos, haciendo la invitación. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo, hermanos? ¿Alguien quiere comenzar el año decidiendo seguir a Cristo? Levante su mano, hermanos, si alguien quiere hacerlo, hermanos. Adelante, es hija de Luis, ¿verdad? Y